llegar en febrero, en enero y febrero. Bueno, estamos acá en el último evento del semestre para presentar dos proyectos muy importantes, tanto de la Maestría de Escritura Creativa en Español como del King Juan Carlos Center. En principio, vamos a presentar un proyecto que empezó en el año 2006 junto con Laura Turégano cuando entró como directora asociada del King Juan Carlos Center, que fue ir armando paulatinamente, sin saber muy bien que se iba a transformar en un archivo, ir armando como una especie de biblioteca de los eventos. Empezamos a filmar los eventos en el año 2006, la serie de poesía empezó en el 2004 y en el 2006 empezamos a filmar los eventos. Creo que un poco inspirado el proyecto por Cecilia Vicuña, la poeta chilena, que vino aquí una vez y filmaba su performance y me dijo: Lila, tú tienes que filmar todo. Entonces ahí empezaron, creo que al año siguiente empezaron las filmaciones y bueno, con la acumulación del tiempo, digamos, se fueron juntando una cantidad enorme de videos, porque en el año 2007 comenzó la Maestría de Escritura Creativa en Español y, digamos, Silvia Moló y Mariela Dreyfus eran las curadoras de los eventos de la maestría y automáticamente siguió como con la estructura que ya habíamos generado con Laura, de no solamente tener los eventos, sino tenerlos filmados. Y hoy en día tenemos más de 140, bueno, Estefanía va a decir cuántos son, porque estuvo trabajando en el archivo. Y bueno, siempre tuvimos la idea de armar un archivo que fuera, que se pudiera consultar, no solamente yendo a YouTube, sino que fuera parte de NYU. Y con la cuestión de que tuvimos que hacer todo accesible para todo el mundo, hace un año nos pusimos a trabajar con Laura en el proyecto de armar un archivo conjunto de la CWS Series y de la KJCC Poetry Series. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Laura porque sin ella yo no hubiera sido capaz de armar una cosa tan genial, digamos, y Laura no solamente en principio consiguió la gente para filmar, porque vení más acá, sí, Laura, porque yo estoy hablando un rincón acá rarísimo. Okay. Esperando sí, que me dieras el micrófono. No, pero es un trabajo que lo hicimos prácticamente las dos. Sí. Así que empezamos, bueno, quiero que empieces vos a contar un poquito cómo fue todo el proceso. Ahora me voy yo al rincón. A ver, al rincón. Pues bueno, como Lila ha dicho, yo empecé en el 2004 a trabajar aquí en el King Juan Carlos Center, ya son años, y empezamos en aquella época a formalizar bastante la serie de poesía, porque hasta entonces habían sido eventos sueltos, ¿verdad? Y armamos lo que es hoy la serie de poesía. Luego vino Creative Writing en Spanish y los eventos. Entonces, como Lila ha explicado, empezamos a grabar todo. Las grabaciones han ido evolucionando. Han ido evolucionando porque empezamos con minidiscs, con tapes, en fin, ha sido todo un proceso porque estamos hablando desde el 2006. Entonces llegó un momento que dijimos vamos a hacer algo con todo esto. Entonces ha sido un proceso de muchísimo trabajo en el que hemos tenido que pasar todas las grabaciones que había en todos los formatos posibles a un formato de calidad
Con lo cual ha habido mucho trabajo. Luego también ha habido mucha evolución dentro del diseño, de los logos y demás. Y bueno, pues yo creo que hace 2 años realmente fue cuando yo le dije a Lila, tenemos que hacer algo bonito, elegante y como decimos en España, como Dios manda. Y ahí hemos empezado a meter dinero para hacerlo. Y yo tengo que agradecer mucho a Santiago Barcaza y sobre todo a Estefanía Angueira, que ha estado este año. Aparte de haciendo otras cosas, le dije, tu proyecto de este año es el archivo, que tenemos que tenerlo listo para final de año o para el 2020, Spring 2020. Prácticamente el archivo está al 80%, 90% diría. Y hemos ido trabajándolo mucho, ha tenido muchos cambios, ha habido de todo tipo, porque además cada grabación primero tenía un formato, no tanto técnico, sino la forma en la que lo presentábamos, y ya decidimos hacerlo de una forma que es muy bella, creo yo. Y yo creo que ahí sí que le voy a dar ya la palabra a Estefanía, que os va a ir haciendo la navegación de la página, que como veréis tiene muchísima información, es un archivo maravilloso. La idea es continuar, o sea, queremos tener todo grabado y podéis consultar eventos creo que el primero es del 2006, así que os podéis imaginar la cantidad de eventos que hay. Entonces bueno, te doy el micrófono a Estefanía. Bueno, y agradecerte, porque realmente has hecho un trabajo enorme. Santiago no está aquí, pero me oirá en Chile. Los dos realmente trabajaron muchísimo haciendo esto. Y luego también hay que agradecer, por supuesto, a todos los scholars que han estado recabando toda la información, porque todo esto viene de un proceso de mucha gente. Entonces, desde aquí, mi más sincero agradecimiento a todos ellos y, bueno, y ahora sobre todo a Estefanía, que va a seguir trabajando en ello en Spring. Sí. Gracias, Laura. Bueno, lo primero que yo quería decir es que Santiago sí hizo un gran trabajo. Él fue el que digitalizó todo desde 2006, todos los videos que tenemos, que no son todos los eventos, pero ya contamos como con 180 eventos. Yo también quiero agradecerle a Ana Paula, que está grabando el video de hoy, y hemos tenido varios, digamos, videógrafos a lo largo de estos años. Y la página es muy simple, es un archivo audiovisual de 2 series de eventos que tenemos, que son los de CWS, que es Creative Writing Spanish, y los del KJCC Poetry Series, que dirige Laura y cura Lila. Tenemos esta página que es sobre nosotros, que es básicamente lo que ellas ya hablaron. Y luego tenemos 2 tabs distintas, que es una para los eventos de CWS. No, y se hace de uno, o sea, Ana Paula nos entrega el video el día después y lo publicamos. No, que lo levante así se vería todo. Sí, y bueno, ahí están igual hechos cronológicamente. Y todos los desde 2018 están como casi completos. Bueno, igual pueden revisarlos, y lo más lindo es como, bueno, van a un link a YouTube, pero se puede poner subtítulos en todos los idiomas, que eso es como lo que igual NYU requiere para que sea, digamos, accesible a toda la gente. Sí, y acá, digamos, estaría la KJCC Poetry Series. Ahorita estamos poniendo de portada las portadas de los eventos, los flyers, porque se ven lindos, pero obvio los eventos más viejos pues no van a tener eso. Pero bueno, vamos a ir mejorando. Pero no, de verdad es un proyecto súper lindo y tenemos muchísimos autores. Entonces la siguiente tab es como de todos los autores que tenemos, que son
muchísimos. Tenemos biografías como casi de 370 autores y ni siquiera están incluidos todos aún. Entre ellos, pues, gente muy notable. Y sí, pues creo que eso es como lo que tengo por contar. Bueno, tiene no sé, un espacio de search y pueden buscar por evento, por autor y ya. Hola, buenas tardes. Yo voy a iniciar la presentación de la revista. Nadie me habló del nivel de intensidad, así que me he impuesto un poco intenso, ¿vale? Así que perdón por la intensidad. ¿Qué es la crítica? Podemos entender esta pregunta en un sentido ordinario. Criticamos, por ejemplo, tal o cual posición. Descubrimos errores. Pero podemos entender también la crítica como una práctica. Una práctica, como dijo Foucault, que consista en pensar el problema de la libertad y de la ética, que plantee cómo escapar de los regímenes de verdad que a nosotros, como individuos, nos sujetan. Para Foucault, la crítica es, por tanto, la práctica de no querer ser gobernado, de esa forma. Y vosotros pensaréis, ¿a qué viene esto en la presentación de la revista Temporales y los archivos digitales de la maestría y la Poetry Series? Mientras me preparaba esta presentación me hice dos preguntas. La primera era, ¿qué significaba la revista para mis compañeras y compañeros de la maestría? Y la segunda, ¿por qué creían que una revista como esta es necesaria en la actualidad? Hice una pequeña investigación. Pregunté no solo a mis compañeras y compañeros de primero, sino también a los de segundo e incluso a compañeras y compañeros que ya han pasado por la maestría. Porque al fin y al cabo me dije, el nombre Temporales hace referencia a eso, a quienes se hacen cargo de la revista, es decir, a nosotros, los estudiantes. Y en muchas de sus respuestas estaba la palabra lucha o la palabra resistencia. Me gustó pues la idea de pensar en la revista como en un espacio de resistencia. Un espacio de resistencia en Nueva York, capital cultural de los Estados Unidos y capital cultural del inglés, en donde el español es el idioma de lo subalterno. Y si bien nosotros no podemos decir en general que somos sujetos subalternos, sí podemos decir que formamos parte de una revista que abre la posibilidad de un espacio de resistencia ante el régimen de verdad que nos gobierna, que nos impone y nos moldea una forma de ser. El español será la lengua más hablada en los Estados Unidos según los datos, pero no nos equivoquemos, el español no será la lengua en la que se produzcan los discursos de los regímenes de verdad en el futuro en un país como los Estados Unidos. Hacer, por tanto, una revista de español en Nueva York en la actualidad implica formar parte de una práctica concreta, de una resistencia. Y esta, nuestra resistencia, nuestra lucha, que es como yo entiendo nuestra práctica crítica, es la de la escritura. Para terminar, quiero recordar que a Foucault, dice Judith Butler, los más pesimistas le objetaban: ¿pero qué tiene de bueno pensar de otra manera si no sabemos de antemano que pensar de otra manera produce un mundo mejor? Siempre he pensado en la práctica de la escritura, en la ficción, en la poesía, en el teatro, en la no ficción, en la performance, como una práctica crítica que abre posibilidades de resistencia, sí, pero una práctica que sobre todo no tiene como objetivo consolar. Dicho esto, doy la palabra a mis compañeras y compañeros que hablarán sobre diferentes puntos de la revista. En primer lugar, hablará Salomé Benalcázar, que presentará los números anteriores de la revista Temporales. Después hablará Camila Rivera, que leerá la editorial que escribió para la revista. Después Marcia Mendieta, que hablará sobre la producción y el diseño. Y después los editores, Isabel Ibáñez en dramaturgia, Natalia Sánchez en no ficción, Juan Ignacio Chávez en entrevista, Enrique Delgadillo en poesía, Ana Paula Cortés en narrativa. Muchas gracias.
un momentito antes para hablar un poquito de la historia de la revista, que se ha transformado cada vez en un medio tan importante para el programa. La iniciamos en el 2008 con Mariela Dreyfus, el primer número, o sea, y fue pasando como por distintas encarnaciones hasta que llegamos a lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en este momento, e inclusive a la publicación de un número temático anual, hace 4 años ya. Así que, bueno, las dejo ahora con Salomé, pero decirles también que la revista lleva mucho tiempo, ¿no?, de elaboración y de tiempo, y que el programa produce cosas que realmente van evolucionando muy bien, a pesar, tiene como una continuidad, digamos, la revista le está dando también como una continuidad a todas las voces y la creatividad que hay en el programa. Ahora los dejo con Salomé. Gracias, Lila. Sí, a ver, voy a cambiar primero las diapositivas. No son tantas igual. Bueno, yo les iba a hablar un poco nada más del proyecto de la revista Temporales muy brevemente. La revista Temporales es un proyecto editorial llevado a cabo por los estudiantes del MFA bajo la coordinación de Lila Semboray. Y como estudiantes, Temporales es la posibilidad de conocer el tratamiento a textos para publicación, el proceso de selección y edición de textos, además de que implica una serie de responsabilidades éticas y estéticas que están en lo que implica manejar un medio. Al enfrentarnos a las distintas escrituras durante este año, digo nosotros porque realmente ha sido un trabajo en grupo, hemos considerado primordialmente el lugar de enunciación y el manejo de recursos estéticos. Durante este semestre, además, hemos tenido el agrado de publicar a autores conocidos y no necesariamente tan conocidos, que han abordado temas cruciales como la precariedad, el femicidio. Además, hemos tenido la suerte de poder publicar a poetas en lenguas originales, y todo esto no se hubiera logrado sin la cooperación de todos los compañeros que participan en la revista. Acá tenemos los números de septiembre, octubre y noviembre, donde se han publicado estas temáticas y están visibles en la plataforma online de la revista. Aquí quiero agradecer nuevamente a Estefanía Angueira, porque los números que están bonitos son en los que ella puso las imágenes. El otro, bueno, lo intentamos, ¿sí? Ahora quería mencionarles a nuestros editores. Tenemos a Lenny Flores y Miguel Molina en reseña, Ana Paula Cortés en ficción, Natalia Sánchez en no ficción, Enrique Delgadillo en poesía, Isabel Ibáñez de la Calle en dramaturgia, Juan Ignacio Chávez y Mateo Guerrero en entrevista. También nos colabora con el diseño y diagramación del número impreso. Esa es la portada del número impreso. Nos colabora Marcia Mendieta. Y también tenemos un gran comité editorial que cuenta con los alumnos de primero y segundo año. Tenemos a Gabriel Carlé, Germán Alcalde, también Maule, perdón si pronuncio mal el nombre de alguien, estoy un poco nerviosa, Lucía Orellana, María Luisa Furché, Jorge Andrés Torres, Sara Casanovas, Camila Rivera González, Miguel Zamorano, Laura María Galindo, Diego Echevarri, Mariana Covarrubias, Laura Lavella y Eric Waremol. Vale mencionar también que desde hace 4 años Temporales saca a la luz números temáticos impresos en diciembre, que hasta la fecha han sido El Cuerpo, 10, Criaturas y el presente número de Migración, que fue decidido como temática durante el verano del 2018 por votación de los alumnos de segundo año,
y se abrió entonces una convocatoria abierta de la cual Marcia les hablará más adelante. Entonces ahora tengo el agrado de pasar la palabra a Camila, que nos ayuda con el editorial este semestre. Hola, buenas noches. A modo de introducción, yo quise ser voluntaria para escribir el editorial de este número, porque bueno, yo me casé y estoy en el proceso de gestionar mi ciudadanía para este país. Y aunque mi caso es bien común y como poco irregular, igual yo vivo el miedo y la ansiedad de lo que implica someterse a ese proceso bajo la presente administración. Y vivo esa situación, entonces por eso quise hacer el editorial, y para eso leí los textos que teníamos y me dio miedo no hacerles justicia. Entonces le pedí a Natalia que me ayudara a organizar mis ideas y le pedí también a los compañeros de segundo año que me contaran su experiencia. Y la pregunta fue súper abierta. ¿Cómo fue que llegaste a Nueva York? Y estas fueron sus respuestas. Tenía ganas de cruzar el charco. Quería salir de Argentina, seguir estudiando y escribir. Me fui de Colombia porque tenía muchas certezas. Jamás pensé en el clima, la lejanía, la cultura, el transporte, renta de Nueva York, hasta que me subí al avión y estuve sola. Llegué muy privilegiadamente en avión a estudiar la maestría con una deuda, gracias a las mujeres de mi familia. Compré mi pasaje antes para que saliera más barato. Si no me daban la visa, al menos venía a visitar. Mi papá se vino de ilegal, luego se hizo ciudadano, nos sacó residencia y después me ayudó a sacar mi ciudadanía de Estados Unidos. Después de considerar si quedarme en la Nicaragua de Daniel Ortega bajo un estado de emergencia, la verdad escogí venirme a Nueva York a ver cómo le hacía. Somos estudiantes de la maestría en escritura creativa que cursamos en la Universidad de Nueva York. Dejamos atrás nuestros países para vivir como inmigrantes temporales en esta ciudad, en el agrio clima político de este país. Estamos aquí en la maestría que se asume únicamente en español y prueba que la literatura en este idioma tiene presencia global incluso en los Estados Unidos. Somos migrantes hispanohablantes, inspirados en autores contemporáneos que también llaman a Nueva York su casa. Entonces hacemos comunidad con la escritura en esta ciudad. Tendemos un puente hacia afuera y nos encontramos con que, a pesar de la obsesión en las noticias con las políticas migratorias del presente gobierno estadounidense, los autores que responden a la convocatoria hablan de migración y el desplazamiento que sucede en otros lugares del mundo. En esta edición de Temporales número 4, se aborda la migración desde lo distópico, la memoria y lo absurdo, narraciones sobre migrar a un norte o a un sur, inversiones de pirámides sociales, otras sobre las políticas migratorias de los gobiernos conservadores e insensibles de Latinoamérica, sobre el regresar al país de origen que ya no existe como lo recordamos. Hay textos que se permiten jugar con la idea de desplazamiento y de aferrarse a una identidad nacional como algo lúdico y ridículo. Mediante la escritura creamos comunidad y en esta edición de Temporales nos reunimos a reivindicar nuestras y otras historias. Lo que yo voy a contar tampoco es tan emocionante como lo que dijo Camila, pero les voy a contar un poco sobre el proceso de producción de la revista. Hace un momento dijo Salomé, contó que esta es la 4ª edición dedicada al tema de migración y que todo esto comenzó con una convocatoria que se lanzó a inicios de este semestre. En agosto nos decidimos a abrir la posibilidad a gente de distintos países, comunicarla, pasar la convocatoria, difundirla.
recibir textos con diferentes miradas, diferentes formas de pensar la migración, y así fue como en octubre cerramos la convocatoria con alrededor de 70 textos. También hay que resaltar que Salomé y Juan Ignacio propusieron, además de abrir la convocatoria, también aceptar ilustraciones para que puedan ir en esta revista impresa, que fue nuestro sello, el sello de este año de la revista. Entonces también recibimos ilustraciones, junto con Lila y con Estefanía Algueira, definimos las ilustraciones que iban, al ilustrador que íbamos a utilizar, o que nos iba a ayudar en esta nueva edición. Seleccionamos a Alfonso Bravo, que es quien ilustró la portada, y en las ilustraciones interiores también tenemos dibujos suyos, que es un artista muy talentoso, es mexicano, es arquitecto y muralista. Entonces, con sus ilustraciones y con los textos que cuidadosamente rescatamos, seleccionamos, corregimos, tuvimos un proceso de selección que fue apurarnos unos a otros para que esto se materialice y salga bien. Y entonces fue que hace 3 semanas tuvimos todos los textos seleccionados, empezó el proceso de diagramación, las sucesivas correcciones que tuvimos. Por suerte había un feriado reciente, así que eso ayudó un montón a que lleguemos a tiempo. Y entonces, cuando ya estuvo esto, tenemos el resultado, que es esta revista impresa. Sacamos la revista una vez al año, así que estoy muy contenta y creo que todos estamos contentos de tener un producto de esta maestría, que lo podamos ver, que esté materializado, y también que es uno de los proyectos que tenemos con la maestría, que sí, alguna de las cosas buenas fue la oportunidad de tener proyectos en conjunto, de trabajar juntos desde nuestras diferentes miradas, desde nuestras diferentes formas de entender la literatura, y también las visiones estéticas que influyeron acá. Entonces, felicidades a todo el equipo, gracias a todos por la paciencia, por colaborar, y sobre todo gracias a Salomé, a Juan Ignacio, a Lila, y un aplauso para ellos y para todo el equipo. Sí, entonces ahora por favor les pedimos a los editores Gracias. Yo también me pongo nerviosa cuando hablo con ustedes, como Salomé. Bueno, yo quería empezar agradeciéndole a Lila, Salo, a Juan Ignacio y a Marcia por este trabajo. Pues la oportunidad que nos dan a nosotros también de colaborar en este proyecto. A mí me da mucho gusto poder colaborar un poquito con mi género consentido, que es el teatro. Es algo que yo quiero mucho desde hace mucho tiempo y que respeto muchísimo como parte de la literatura, y que me da la sensación de que el género se ha vuelto como muy amado en los últimos años en esta maestría, gracias al taller tan increíble que nos da Alejandro Moreno, y ha ido como ganándose un lugar en todos nuestros corazones, independientemente de si lo escribimos o no. Y bueno, para este número especial de temporales, que se lo dedicamos a migración, el reto que queríamos cumplir, Camila y Miguel, que son parte del comité de dramaturgia, creo que el reto que queríamos cumplir era no caer en el lugar común ni en el sentimentalismo que puede generar el tema, salir de los espacios superficiales, someternos también a la escala de grises que pueda tener este tema, y al mismo tiempo seguir poniendo el dedo en la llaga pues, de un tema tan complejo, que tiene claroscuros y sobre todo que refleja el mundo en el que vivimos, lleno pues, de injusticia y mucha desigualdad. Y uno de los países en Latinoamérica que se ha visto muy golpeado por este tema es Venezuela. Y en ese sentido incorporamos un texto de un venezolano radicado en Lima, que justamente habla sobre esto, sobre el país que ya no existe, porque ya no están tus amigos ahí, porque ha habido una diáspora muy importante, y cómo, independientemente de si uno pudiera regresar o no a su país, eso ya no existiría. Es un texto nostálgico, 2 personajes, y reflexiona sobre este tema.
Sí. Pero aún así creo que el comité decidió que nuestra obra favorita se llama Encontrados. El autor venezolano se llama Daniel Mariani. Y la obra Encontrados, que es la segunda obra que publicamos, es de una dramaturga ecuatoriana que es actriz también, se llama Carolina Yáñez, y fue nuestra obra consentida, porque consideramos que fue muy impresionante cómo la autora logró dar un bocadito súper poderoso y breve de un tema, del tema de migración desde el teatro del absurdo. Son 3 personajes que están en una situación alejada de lo realista y que empiezan a conversar, pero en esta comedia, como en esta comedia del absurdo, salen temas que interpelan mucho. Entonces yo les quiero leer un pedacito, como para que prueben. La verdad es que es muy buena idea leer, la obra es tan cortita y creo que se van a divertir mucho. Entonces son 3 personajes, pero lo que yo voy a leer solo son 2, y a ver si me pueden seguir. Empieza uno, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que no es mi culpa tu incomodidad. ¿No lo es? Ni un poquito. Creo que quien tiene la culpa irremediablemente es él, señala el tercer personaje. ¿Ah, sí? ¿Lo es? Sí, lo es. Porque, ¿sabes? Yo no fui el primero en llegar, ni tú tampoco. Ambos nos vimos obligados a someternos al orden dado por aquel que llegó primero. Y dentro de esta circunstancia, la obra avienta como estas sentencias que, en mi opinión, son muy poderosas. Y empieza sobre los que van llegando después, porque los personajes van llegando poco a poco, a resquebrajarse ese orden primero. Pues, ¿qué es lo que sucede cuando vamos llegando gente de otros lugares? Y bueno, pues la puerta sigue muy abierta para todos los que quieran participar en nuestra sección. Gracias a Miguel y a Camila, y pues así presentamos dramaturgia. No me sale improvisación. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto presentar la sección de no ficción del número del impreso de Temporales. A lo largo del año que fui colaboradora de la sección y de este tiempo que he sido la editora de la misma, he escuchado en distintos momentos la tímida y a veces no tan tímida sugerencia de eliminar la sección por completo. Olvidarnos de la no ficción, volver a juntarla con entrevista y reseña, rendirnos ante el hecho de que no nos llegan textos o de que los periodistas estamos más acostumbrados a ganar salario por nuestro trabajo. La tentación es grande cuando se acercan los deadlines. Sin embargo, me siento muy orgullosa de que nuestra convicción por este género haya sido más grande y de que nuestro trabajo, junto con Mariana Covarrubias y Diego Echeverry, haya permitido la selección de todos nuestros textos, pero sobre todo de este par de textos, producto de la convocatoria que tuvo más acogida en todo el tiempo que he sido parte de la no ficción en esta revista. La idea de inventar una historia o de agregar invención a las historias reales no me resulta atractiva. Son palabras de la periodista Leira Guerriero que, aunque simples, resumen directamente, a mi parecer, lo que sentimos quienes escribimos no ficción. Los que queremos encontrar formas para contar sobre lo que entendemos por verdad. Los que no tememos a la responsabilidad de decir al final de un texto todo lo que dije es cierto. Sin más, quiero leerles un par de fragmentos de los 2 textos seleccionados para este número. El primero, una gran crónica de viaje de una mujer mexicana en Israel. El segundo, un perfil sobre Vanessa Gómez Cueva, peruana expulsada de Argentina por una política migratoria discriminatoria. El primero se llama entonces Migrar entre muros, de Isabel Ibáñez de la Calle. El autobús es como cualquier otro. La concurrencia también. Turistas alemanes, franceses, un par de noruegos, estadounidenses y 2 chicas de la India. Shorts, botellas de agua, barras energéticas, gorras y bloqueador para el sol. El destino es otra cosa, no tiene nada de común y no es precisamente un resort a la orilla de la playa. Soy la única hispanohablante, la única latinoamericana, la única persona de ese autobús que ya ha cruzado a pie una frontera complicada, Tijuana-San Diego.
Pero el viaje de Tel Aviv a Hebrón no es el desierto lleno de cactáceas que divide esa parte de Estados Unidos y México. El desierto de Judea es amarillo, pedregoso y místico. Obliga a recordar las leyendas de la Biblia, los viajes del rey David, el retiro de Jesucristo durante 40 días sin comer ni beber, los miles de beduinos que han pasado por aquí desde tiempos inmemoriales y, por supuesto, las guerras del siglo XX entre países árabes e Israel. El siguiente, Migrar es un derecho, quedarse también, de Lorena Bermejo. 1 de septiembre. Suena el teléfono. Vanessa Gómez Cuevas lava la ropa de Mica, pero interrumpe para atender. Juan acaba de salir del edificio de migraciones. Levantaron la restricción. Vanessa va a poder volver a Buenos Aires. Ella pregunta y él afirma. Sí, es verdad. Ella dice 7 meses, 7 largos meses. Desde Perú, Vanessa dice que está más que feliz. Feliz, feliz, feliz. Una noticia que no esperaba. No habla con pausas como otras veces, con ese énfasis suyo casi al final de cada frase que da pie para algo más. Ahora las palabras se encadenan. Estoy feliz. Sé que no es hoy ni mañana, pero en cualquier momento voy a volver. Tengo que hacer todo con calma y pensar que pronto voy a estar en casa, dice. Gracias. Bueno, yo soy Ana Paula Cortés, la editora de ficción, muy orgullosa, o narrativa, como algunos la mencionan. Y antes que nada quiero agradecer al equipo de ficción, que sin ellos esto no se hubiera logrado, porque había muchísimos textos. Creo que la sección que más recibió textos fue la convocatoria, como es normal porque es ficción. Entonces, la verdad fue un trabajo de hormiguitas, entonces todos trabajaron súper bien. Le agradezco muchísimo a Jorge, a Lenny, a Sara, y de primer año y de segundo año a Malu, bueno, María Luisa, a.k.a. Malu. Entonces no sé qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado tan dispuestos a ayudarnos, y seguramente los textos no serían de la calidad que fueron. Seleccionar los textos para nosotros tenía que ver con el tema de migración sin que fuera mencionado. No solo ver las obvias dificultades, sino que fuera trabajado desde lugares y espacios distintos. Creemos que dejar de lado la tragedia de la migración beneficia a la historia, incluso que la historia tuviera un cierto humor. En ambos relatos tenemos una visión contraria de la migración. Nos gusta ser contreras. En Si tiene memoria de la arena, déjame ahorita les digo la autora, de Vivi Alfonsín, vemos a un hombre que después de sufrir el proceso de la migración, de asentarse y después perder a su esposa en el lugar que llegó después de migrar, decide volver a su país de origen por un consuelo, para tratar de recordar esos viejos tiempos, pero es un lugar que ya no existe porque todo ha cambiado por todos los años que ha pasado. Entonces ver ese duelo que es el ir y volver. Mientras que en Hormigas de Ciudad, escrito por Yanire Doistúa, podemos ver la historia de lo que los perseguidos no son los pobres y vulnerables, sino los ricos, los que invierten en acciones desde su iPhone 20 mientras se esconden de sus cazadores, los agros. Entonces, después de esto me gustaría leer algunas partes de Hormiga de Ciudad. Mi padre la suelta con fastidio. Yo agarro de nuevo la maleta. Están locos y piensan que les voy a dejar ahí mi comida para que se la zampen. Por no hablar de las otras maletas con los bolsos de Louis, de Hermes y Carolina Herrera, los tacones de Louis Vuitton, Jimmy Shoes, las sortijas de Cartier, los iPhone 20 autorrecargables. Incluso llevamos 2 holotabletas que no han salido al mercado y que mi padre consiguió gracias a sus contactos. Vamos, que con solo las más pequeñas de nuestras 6 maletas ya podemos conseguir un pozo de agua potable, con otras 2 algo de tierra y unas cuantas semillas. Por eso, por mucho que digan los titulares, estos agros van a alucinar con nosotros cuando vean lo que tenemos y nos van a dar lo que pidamos. Eso dice mi madre.
y eso espero yo. Ahora de Si tiene memoria la arena, quiero leer varias frases que me parecieron muy hermosas. La muerte de los demás tiene la costumbre de generar corrimientos de tierra bajo mis pies, de convertirme en un náufrago. Durante los meses que vivimos en el Valle del Dra, fuimos pastores, tal vez fuimos felices, no sé. Salgo a pasear cuando atardece, vuelco las cenizas y hundo mi cara en la mezcla que se forma con la arena. Gracias. Hola, buenas noches. De parte del equipo de poesía quisiera darle las gracias a los editores y especialmente a quienes hacen la sección de poesía cada mes, a Lucía Orellana, a Marcia Mendieta, a Tamín, a Germán, a José Gabriel Figueroa. Realmente ha sido una experiencia excelente poder editar textos de distintas voces, distintos registros. Y hoy, pues para este número, en realidad lo que quiero es compartirles uno de los textos seleccionados. Tenemos para este número voces de Bolivia y de México. Entonces, quisiera leerles un poema de Rodrigo Balán, Sermón del migrante bajo una ceiba. Y Dios también estaba en el exilio, migrando sin término. Viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos sin fin. Y vi, claro, cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos. Y era sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba él en Centroamérica, esa pequeña Belén hundida en la esquina rota del mundo, nos decía en su sermón del domingo, mientras bautizaba a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, a los pobres en las aguas del agonizante río Lempa: el que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía, antes aún de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos para ser enterrado en una fosa común como cualquier otro centroamericano, como a los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en México, mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz, antes de llegar al suelo, a las vías, antes de cortar su carne, las cuadrigas de acero y los caballos de óxido de la bestia, antes de que su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas que ruedan sobre los rieles clavados con sus huesos a la espalda del imperio mexica, el Señor recordó con visiones a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla, y tomó un puñado de tierra centroamericana y ungió con ella su corazón y su lengua. Y recordó que Morazán le preguntó una vez, mientras yacían bajo la sombra de una ceiba, aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguardiente y las tortillas: «Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan?». A lo que él respondió: «Debe emigrar 70 veces 7, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo, la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México, sin voltear a ver nunca más atrás». Gracias. La demora que... Ya, bien, entonces
Yo les quiero hablar de un texto, de hecho hubo solamente un texto este año en Temporales con las entrevistas. Un texto es un texto de Alberto Cabrera sobre Diego Carneiro, un director de orquesta que tiene un proyecto muy interesante ahorita llamado La Música Migrante, que es un proyecto de música clásica con adolescentes ecuatorianos, colombianos, venezolanos, sobre todo en una situación como de pobreza o de precariedad, o en todo caso que han perdido a sus padres. Y entonces, en esa entrevista, por un lado, creíamos que funcionaba mucho el hecho de conectar la creación pues, musical o la creación en general con una cierta pues, responsabilidad y con un discurso ético y político. Y además es muy interesante cómo en la entrevista, que además las entrevistas son como, bueno, son preguntas, ¿no? Uno pregunta cosas. Y la entrevista misma, cuando respondía, pues Carneiro también dejaba como un sinsabor, ese sinsabor de que pues igual no basta con responder, sino que haría falta pues siempre hacer más preguntas y más preguntas, y preguntas a personas que no tenemos enfrente, ¿no? Que quizás no podemos tener enfrente. Les quiero por eso leer un pedazo que a mí me pareció muy interesante de la entrevista antes de mostrarles el video. Perdonen que ahora lo encuentro. Están siendo muy pacientes conmigo. Sí, todos tienen una historia y necesitaríamos una entrevista con cada uno de ellos para poder conocer la riqueza del grupo y las anécdotas que hay detrás de sus miembros. Quizá puedo mencionar el primer violín de la orquesta, una muchacha extraordinaria que llegó al Ecuador casi sin esperanza, luego de haber dirigido a la edad de 17 años en su Venezuela natal a una talentosa orquesta de 60 músicos. Tenemos casos de niños y jóvenes que de lavaparabrisa en los semáforos de las calles de Quito y otras ciudades del Ecuador o de tocar en buses han pasado a ser verdaderos artistas con un potencial y un futuro prometedor. Es paradójico, pero a la vez hermoso que sean los niños quienes nos den lecciones de vida a los adultos, a los gobiernos, a las naciones. Es lamentable que no todos comprendan o escuchen la fuerza de su mensaje. Al igual que la orquesta West Eastern Divan, que tiene también una fundación Barenboim Said, creada por su director junto al filósofo palestino Edward Said, buscamos sentar raíces para que nuestro trabajo y mensaje permanezca en el tiempo más allá de nosotros. Esperamos que el creciente público que sigue la Orquesta Joven del Ecuador y quienes la vayan conociendo se acerquen a nuestra fundación de diversas maneras y sean parte de este proyecto, que en donde se encuentren la busquen por internet, interactúen con nosotros y sienten que apoyando este esfuerzo artístico, este mensaje viviente, apoyan a la solidaridad, a la inclusión y a la vida, apoyan a la música migrante. Y los dejo con un video para que vean un poco lo que hacen ellos. Este es un video de un viaje a Europa que tuvieron, de hecho, este año. La Orquesta Joven del Ecuador integra y proyecta el talento juvenil del país. Son más de 80 conciertos ofrecidos en diferentes escenarios desde el 2016 para la difusión de la cultura y la formación de jóvenes en el arte musical. Me empeñé en generar un espacio donde podemos generar música de calidad. Entonces hace 2 años y pico, justo cuando hubo un terremoto, donde la autoestima estaba baja, empezamos a generar este proyecto para identificar talentos primero y después ver hasta qué punto podemos crecer como una orquesta. Y funcionó a base de mucho trabajo y de sacrificio, al cual ahorita tenemos que organizar de manera institucional. Fuimos a Brasil, a Colombia y ahora a 5 países europeos.
estuvimos en España, estuvimos en Suiza y estuvimos en Francia. Dimos 3 conciertos, uno muy importante en Naciones Unidas y en la Semana de Música Latinoamericana en París. Mucho apoyo, muchos ecuatorianos que fueron al concierto, muy buenas experiencias, viajar, estar en Europa, representar Ecuador, Venezuela, Colombia, Brasil, muy bonito todo. Hay toda una disciplina por detrás, una organización, una autoestima, y inversión. Que permita ser profesionales, incluso junta a tener una orquesta con maestros y una orquesta con personas que están empezando y que aspiran a ser parte de la orquesta joven de Ecuador. Un semillero de talentos de distintas nacionalidades que funciona de forma independiente y que busca la sostenibilidad de su programa musical y el apoyo a sus jóvenes integrantes a través del estudio de su instrumento y de intercambios culturales. Se te da el espacio para que crezcas, no solo musicalmente, sino personalmente también. He crecido en muchos aspectos, en una forma integral, porque tanto como hacemos música, también hacemos nuestras propias gestiones. Vamos a crecer y sí veo la orquesta grande de muchas personas, va a estar muy, muy, muy chévere. Transformar vidas a través de la música. Entonces, yo creo que lo logramos. Muchas gracias. Entonces con eso, sí, invito a Lila, no, yo invitarlos a tomar vino. Pero, siempre he querido decir eso, pero mejor ya. Lila, sí. La represora. Tenor, simplemente quería que le demos un inmenso aplauso a Salomé y a Juan Ignacio, que son los semescolas. Desde el semestre pasado, directamente ya organizando el número de septiembre, pusieron una energía impresionante en el proyecto y me gusta cuando las cosas se van autoorganizando solas y se generan estos resultados. Y bueno, también a Estefanía que ha hecho, rediseñado, digamos, la parte visual de la página web, unificada de alguna manera a través de las imágenes. Y bueno, Marcia Mendieta, el trabajo que se ha dado con esta revista, que ha quedado buenísima, la verdad que me parece que es una belleza. Y el trabajo de todos los comités, ¿no? Que es muy lindo, aparte cómo organizaron este evento en donde también nos enteramos de qué es lo que se está haciendo y que este es un trabajo colectivo de toda la maestría también, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante y unifica en un proyecto a gente que, digamos, está trabajando en cosas diversas. Así que bueno, qué mejor manera que despedir este semestre con la revista. Y nada, ahora sí, Juan Ignacio, venía a decir. Chao.